Perfecto. Entonces, en esta noche vamos a estar viendo dos elementos. Vamos a trabajar en una primera parte lo correspondiente al aspecto del marco metodológico, tras lo cual entonces veremos otros aspectos que son de índole administrativa, llámese lo que son el cronograma y el presupuesto. Entonces vamos en este momento con la primera parte correspondiente al marco metodológico, tras lo cual también explicaré sobre la siguiente unidad que van a tener aperturada, terminada esta sesión, en donde van a colocar el marco teórico, que ya es un esquema que van ustedes a desarrollar allí y que ya vimos en algunas de las sesiones pasadas, los componentes que tiene el mismo. Les voy a compartir pantalla para apoyarme como siempre en unas diapositivas que les pueden pues ayudar a ilustrar un poquito. Entonces, lo que tiene que ver con el marco metodológico que se coloca en el anteproyecto está relacionado precisamente con el diseño del estudio que queremos llevar. Ustedes ya han desarrollado una descripción, una planeación de algún modo a partir de la identificación de un problema de investigación que han podido explicar y que han podido desarrollar sobre él una serie de elementos que entonces ahora hay que explicar el cómo desean hacer esa investigación. Ya en apartados anteriores pudieron incluso visibilizar, hacer visible esos objetivos, esos propósitos que quieren ustedes agotar en el proceso investigativo. Entonces ahora en el apartado del diseño metodológico lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente desarrollar la explicación del cómo yo voy a alcanzar aquello para responder a la pregunta de investigación. El diseño metodológico que se espera desarrollen ustedes para este anteproyecto consta esencialmente de estos apartados: tipo de estudio, población y muestra, materiales y métodos, fuentes y técnicas de recolección de información, y también tiene el plan de análisis. Además de que, dependiendo de los tipos de investigación, ustedes van a poder encontrarse con algunas necesidades adicionales que se colocan en este apartado. Por supuesto que para todos también debemos nosotros colocar allí un apartado más que tiene que ver con los aspectos éticos que tienen una relación directa con el cómo nosotros estamos garantizando la utilización de los datos. En nuestro caso, por ser del área de la salud, de manera directa o indirecta, siempre vamos a estar trabajando con humanos, con pacientes, por lo cual es muy importante que tengan en consideración que ese apartado no debe faltar. O sea que es del marco metodológico, y aunque no esté mencionado en la lista, en el esquema que yo les estaré colocando, van a tener también ese apartado adicional que es el de los aspectos éticos. Mismos que deben apoyarse en los principios éticos, de los cuales más adelante les haré un pequeño esbozo y ya verán que es muy fácil colocar eso en el anteproyecto. Tomando en consideración los diferentes tipos de estudio, pueden ustedes desarrollar de un modo más escueto o más amplio este apartado con respecto a lo metodológico. Lo que se espera es que ustedes puedan tomar en cuenta la tipología de los estudios y considerando varios elementos. Y tomen en consideración esto que estoy colocándoles en pantalla. Déjenme volver a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. Y es lo que se espera que se describa en la primera parte, que es ese tipo de estudio. Usted tiene, dependiendo de la finalidad del estudio, dos alternativas: o va a realizar un estudio analítico o va a realizar un estudio descriptivo. Dependiendo de la secuencia temporal, usted va a realizar un estudio transversal o va a realizar un estudio longitudinal. Un estudio transversal tiene que ver con un estudio que se hace en un momento,
y el estudio longitudinal se hace un seguimiento a través de un periodo de tiempo. Entonces, tomar en consideración esos elementos, recordar la bibliografía. Hemos recomendado principalmente el libro del maestro Hernández Sampieri, donde se explica muy bien, pero también dijimos que en todos los libros de metodología de la investigación pueden encontrar ustedes esas clasificaciones de los tipos de estudio, pero con esta diapositiva pueden ustedes entender muy bien. Entonces, la descripción de tipos de estudio, escoger de cada una a cuál se va acomodando su estudio. En la parte que tiene que ver con el control de la asignación de los factores de estudio, entonces tomar en consideración, yo voy a hacer un estudio experimental o voy a hacer un estudio observacional. O sea, yo voy a intervenir de alguna manera a los pacientes, voy a probar un medicamento, una técnica, algo así, entonces es experimental. Si solamente voy a tomar algún elemento para que ya está ocurriendo sin ninguna intervención mía, si solamente voy a hacer un proceso en donde describo, donde voy a analizar sin que yo tenga injerencia en lo que está ocurriendo con los pacientes, voy a describir lo que una técnica que se utiliza de manera regular, entonces el estudio de ustedes sería de tipo observacional. O sea, es ir haciendo ese análisis con respecto a ese aspecto y con eso entonces pueden perfectamente identificar de qué tipo es su estudio con respecto al control de la asignación de los factores de estudio. Con respecto al inicio del estudio, en relación a su cronología, o sea, en cuándo ocurren los hechos, tenemos las alternativas de que sea o prospectivo o que sea retrospectivo. Prospectivo si el inicio del estudio es desde el momento actual hacia el futuro. Retrospectivo si nos vamos a referir a trabajos, en el trabajo, a datos que ya se tienen o que fueron recolectados en el pasado, o sea, antes. Y eso también es lo que van a poner de manera clara. Por lo cual, en esa parte donde se pone tipo de estudio, ustedes deberán colocar, se trata de un estudio, por ejemplo, analítico de secuencia temporal transversal, de tipo experimental y prospectivo, por ejemplo. O sea que esos criterios son los que les van a ayudar a ustedes a clasificar. Des en cuenta que es sumamente sencillo, es reflexionar en función del problema de investigación que usted ha descifrado, la intención o objetivo general que ya tiene definido, y entonces conforme a lo que quiere hacer esta definición de criterios, tomando en cuenta también que dependiendo de lo que yo quiero hacer, hay una tipología respecto a los estudios descriptivos. Ya dijo que era descriptivo el estudio, entonces mirar si hay algún asunto específico de los estudios descriptivos de tipo transversal que yo quisiera llevar. Entonces, si por ejemplo en mi estudio yo quiero mirar algún elemento, alguna prueba, entonces también especifico que mi estudio es descriptivo transversal, ¿m? De tipo de evaluación de pruebas diagnósticas. Y así, poco a poco, va usted dando el seguimiento. Hay estudios interesantes, por ejemplo, serie de casos transversales, distintos casos que tienen corte, pero con lo que yo he visto que ustedes han compartido, no tienen ninguno de esos, o sea que no hay mayor complicación. En el caso de los estudios descriptivos longitudinales, aplican los estudios de incidencia, la descripción de los efectos de una intervención que todavía no ha sido deliberada y también la descripción, por ejemplo, de la historia natural de la enfermedad, que vimos durante el tiempo del inicio del COVID, vimos bastantes estudios que estaban relacionados con esto y que también resulta muy interesante ante el desconocimiento de una enfermedad. En el caso de los estudios analíticos observacionales, debemos tomar en cuenta que también, además de lo que les había mencionado, de los prospectivos y retrospectivos, cuando nosotros estamos mirando la secuencia de causa y efecto, podríamos tener también un tercer tipo que son los ambivertivos.
Los ambispectivos toman el corte desde el momento en que estamos observando el fenómeno hacia el futuro, pero también desde ahí hacia atrás, hacia el pasado. Y son muy interesantes porque ayudan a medir todos los eventos que circulan el estudio y se utiliza para los estudios de cohorte. En el caso de la secuencia de los efectos y causas, cuando vemos primero el efecto o hemos detectado el efecto, entonces queremos ver la causa, se utilizan estudios de casos y controles, pero ciertamente no he visto en ninguna de las descripciones de lo que ustedes han ido expresando, no he visto estudios así. Y tenemos los estudios que por supuesto mezclan. En una gran parte de los estudios ocurre esa realidad. Permítanme mirar, que creo que sí, hay alguien aquí en espera. Muy bien, entonces les decía que hay esa mezcla de algunos elementos, sucede con bastante frecuencia. Los estudios analíticos experimentales, por ejemplo, si se trata de ensayos controlados, no recuerdo haber visto ninguno de ustedes que lo tuviera de esa manera. Hay distintos ensayos clínicos en paralelo en donde se van llevando los medicamentos y se va haciendo una verificación pareja de esos resultados, la incidencia del uso de ese medicamento, ensayos clínicos cruzados que nos permiten a nosotros hacer una verificación de esa eficacia, pero también junto con otros medicamentos están los ensayos comunitarios que los utilizamos mucho en el área de salud pública. Y por supuesto tenemos los otros tipos de ensayos que son los no controlados, en donde simplemente vemos la reacción y tenemos allí una definición dependiendo de si tenemos o no un grupo control. Para los estudios descriptivos, que ustedes, una gran mayoría, tienen parte de estos componentes, deben tomar en cuenta que solo estos estudios funcionan muy bien cuando hay alguna disminución de conocimiento o no se sabe todo lo que debería saberse respecto a una enfermedad. Sin duda que siempre en el área de la salud hay muchos elementos y patologías a los cuales nosotros podemos perfectamente ampliar el contenido, descubrir y publicar para que los demás vean aquellos elementos que hemos nosotros observado. Entonces, ese tipo de estudio describe los patrones, cómo ocurren las enfermedades, cómo ocurre cualquiera de los eventos que las rodean y el evento propio de esa enfermedad, ya sea la muerte, la discapacidad, eventos que puedan estar relacionados con la rehabilitación de ese paciente. Entonces, esos elementos son los que se describen y debemos entonces resumir la información en tiempo, lugar y persona. Aquí, para este tipo de estudio, es muy necesario el que nosotros utilicemos para ellos programas que establecen una temporalidad y nos permiten planificar. Por eso decía que, aunque muchos de ustedes pretenden describir, deben tomar en cuenta que esta es la característica de este tipo de estudio, pues entonces podrían estar pensando en que es descriptivo y realmente se puede tratar de un estudio de tipo analítico. Recordar que los estudios descriptivos permiten generar hipótesis que son muy útiles para que entonces el mismo investigador u otro pueda asumir en lo adelante un nuevo estudio. Estos estudios utilizan como análisis estadístico la razón, la proporción y las tasas, que son cálculos estadísticos muy sencillos en que ayudan de alguna manera a comparar. Recordemos que el cálculo de la razón implica que el elemento que se está comparando, los elementos que se están comparando, forman parte de poblaciones, digamos, distintas y que podrían no estar necesariamente relacionadas. Por ejemplo, la razón de cuántos médicos hay por cada enfermera en el Hospital Darío Contreras, donde sabemos que médicos y enfermeras no es lo mismo y aunque son ambos personal de salud, en el cálculo estamos comparando a dos grupos. En el caso de proporción, estamos diciendo que tenemos un grupo
Por ejemplo, profesionales de la salud, quiero saber cuánto es la proporción de enfermeras dentro de todos los profesionales de la salud del hospital. Entonces tomo ese valor de las enfermeras y lo divido entre el total de profesionales de la salud, o sea, las enfermeras y todos los demás, que puede perfectamente ser los médicos, bioanalistas y demás profesionales de la salud. Y en el caso de la tasa, recuerden que tomamos los eventos que se dan con respecto a una patología y hacemos el cálculo tomando en consideración el tiempo en que la persona ha estado expuesto. Esto es un asunto sencillo que no necesita mayores implicaciones y que entonces a la medida que ustedes van avanzando en la coleta, los que necesiten apoyo en el proceso de este tipo de cálculos, entonces ahí le acompañamos, que no son la mayoría, por supuesto, por los tipos de trabajo que pretenden presentar. Los tipos de estudios descriptivos, entonces en ellos tenemos el reporte o serie de casos, tenemos los estudios de incidencia, los de prevalencia y tenemos los ecológicos, que son también los llamados correlacionales. En el caso de los reportes de serie de casos o reporte de casos, lo que hacen es que describen un caso de un hay patologías que son interesantes, de repente pueden ser escasos, el número de casos puede de repente ser muy difícil encontrar un segundo, una enfermedad extraña, entonces usted puede perfectamente hacer una descripción de un caso de ese nivel y con eso usted puede hacer una comparación inclusive con lo que ya está descrito de la patología en la ciencia y a partir de allí, entonces fundamental es su trabajo de tesis. Puede con esto generar nuevas hipótesis y por supuesto puede generar aquí la posibilidad de que la ciencia pueda alimentarse a partir de las posibilidades que da la medicina clínica ligado con los cálculos epidemiológicos. La única situación es que este tipo de estudios no nos proveen a nosotros más que datos generales, no necesariamente podemos llegar a profundidades porque resultan no necesariamente ser muy representativos por la serie de situaciones que pueden darse alrededor de una persona, de un paciente. Y como se trata de la descripción particular de un caso, no podemos llegar a elementos muy concluyentes. Pero sin duda se trata de un estudio que cualquiera de ustedes podría perfectamente redirigir en lo que tiene si tuviera la ocurrencia de ese tipo de elementos. En el caso de los estudios descriptivos de incidencia, se van a encargar de describir cómo ocurre una situación de salud a través del número de casos que ocurren un tiempo en una población que ya se tiene definido su número o su densidad poblacional. Lo que se toma aquí es unas características demográficas, de tiempo, geográfica, y se compara también con otros factores que hemos entendido que son interesantes y que de alguna manera describen alguna enfermedad. Con esto, nosotros podemos perfectamente tomar información del sistema que se tenga de casos, por ejemplo, en el área de estadística o de epidemiología del establecimiento de salud, revisamos expedientes en un grupo que ya tenemos sectorizado. Esto fíjense que guarda mucha relación con lo que muchos de ustedes quieren hacer a partir de expedientes clínicos. Tienen y usan denominadores obtenido de censo, tomando en cuenta la población general. Hay muchos de ustedes, por ejemplo, que necesitan conocer el número de afluencia de pacientes para ciertas patologías o ciertas áreas o para emergencia o para cirugías, tanto en la parte general como en las especialidades de manera bien específica, para entonces a partir de allí poder hacer la definición de cuánto es lo que necesito para representar mi muestra. Y estos estudios ciertamente son bastante útiles. Sin embargo, precisamente la utilidad depende de que podamos tener buena data, o sea, un buen apoyo del personal de el área de estadística y epidemiología para poderlos echar a andar. En el caso de estos,
nosotros necesitamos tener muy claro que deben describir una situación que le podemos llamar epidémica, o sea, la ocurrencia de la elevación de los casos de una enfermedad que nos parezcan anormales, esa elevación en tiempos de repente fuera de lo que tradicionalmente ocurre. Eso nos genera a nosotros un llamado de atención y nos produce que el estudio, además de su característica descriptivo, tenga un levantamiento en el tiempo de tipo prospectivo y varios cortes que lo hace también de manera continua. Se usa el equipo de epidemiología porque precisamente, independientemente del tipo de enfermedad, se van a estar alimentando los cálculos con las enfermedades que vayan ocurriendo, o los casos, perdón, que van ocurriendo de la enfermedad o la situación en cuestión. Y en esto, por supuesto, entonces no tenemos necesariamente que usar un muestreo porque si no, lo que ocurre es que se va agregando en los casos que van apareciendo. En los estudios descriptivos de prevalencia son estudios del momento. Un estudio que toma un punto en el tiempo y toma cuántos son los casos que se han acumulado hasta ese momento. No toma en cuenta los casos nuevos, o sea, la incidencia, y es un caso que prácticamente lo que se hace es un corte transversal inmediato respecto a la situación y entonces se procede a describir la situación de esa enfermedad. En este caso, utilizamos regularmente enfermedades que tengan comportamiento crónico, como es el caso de tuberculosis, desnutrición, ese tipo de enfermedades son los que se utiliza y es un corte en un solo momento. Usualmente en este tipo de estudio utilizamos una muestra a partir de encuesta y con eso, más los datos de los expedientes, nosotros podemos perfectamente echar a andar esos estudios. En el caso del diseño del estudio de prevalencia, tenemos ahí una situación muy particular y es que se trabaja con una muestra a partir de la población que se ha determinado tener, o sea, el total de los casos de la enfermedad en cuestión, y tomamos en consideración componentes muy llanos en el área de epidemiología, muy usados, que son casos expuestos versus casos no expuestos y los casos no expuestos versus a la no presencia de casos en no expuestos. Y se comparan los comportamientos de la enfermedad en esas poblaciones, en esas muestras que deben todos, entre todos, corresponderse de manera equilibrada a esas condiciones que acabo de listar. En el caso de los estudios ecológicos, son estudios de tipo descriptivo y lo que hacen es comparar grupos, ¿m? Más que individuos, o sea que no son muy usados en el área clínica, pero sí lo usamos bastante en salud pública, porque lo que hacemos es trabajar con poblaciones, por lo cual no me voy a detener mayormente en este. El segundo tipo que habíamos dicho es los estudios analíticos. Y le decía a ustedes que habrían algunos de ustedes que van a tener alguna salpicadura, ¿no? De estos, porque pretenden, independientemente de todo, hacer algún tipo de comparación. Yo les decía que hay alguna forma de que los estudios sean de tipo mixto en algún momento, porque hay varios elementos que nosotros utilizamos de unos y otros para realizar estas investigaciones. Estos estudios, los más frecuentemente utilizados, son los estudios de caso y control y los estudios de cohorte. En el caso de los estudios de caso y control, lo que se hace es comparar la frecuencia de la exposición en los casos y los controles que no están expuestos. Se utiliza mucho en el área clínica porque podemos estar sometiendo en estudios que podrían ser aleatorios, doble ciegos o ciegos, o sea que el paciente no sepa
o que el médico tampoco sepa, que son los dobles ciegos, a quienes se le asigna un medicamento y a quién no, y con eso se mide la eficacia de un medicamento en la evolución de una enfermedad versus los otros que de alguna manera tampoco se sabía y que luego es cuando uno se entera si recibieron o no el medicamento. Son casos que se evalúan y que tienen quienes participan tanto en los casos como en los controles las mismas características y se toma en consideración que se puede descubrir una serie de factores protectores, o sea, condiciones que pueden modificar la enfermedad que estamos evaluando en esos casos y que lógicamente con la intervención de otros elementos de los pacientes pueden perfectamente ser mejorables sin algunas veces el uso de medicamentos. Ese tipo de estudio, perdonen. Ese tipo de estudios, como ustedes se han dado cuenta, pueden generar incluso que muchos de medicamentos salgan del mercado. A la hora que vemos que muchos controles a los cuales no se le administra el medicamento evolucionan con cierta mejoría a diferencia de los que tienen el medicamento y las condiciones para digamos que participar de el uso del medicamento le traen más situaciones negativas que positivas. Entonces, ese estudio es precisamente uno de los que gestan ese tipo de decisión. Tenemos los estudios de cohorte, son muy interesantes porque permiten seguir con el paso del tiempo. Nos ayudan a mirar a las poblaciones, a las personas, perdón, a las personas tanto de manera retrospectiva como de manera prospectiva. Y nos ayudan a nosotros a mirar todas las incidencias que pueden ocurrir en una enfermedad, todo el comportamiento y seguirlo. Para eso hay que tener criterios de inclusión y de exclusión muy bien definidos de la población que vamos a utilizar, puesto que se necesita que ese grupo, además de que pueda mantenerse con el paso del tiempo, o sea, que podamos seguirle el paso, además de eso, debemos garantizar que sea posible hacer la medición de la evolución muy apegado al elemento metodológico que se define. Esto es ciertamente, estos que ven a seguidas son muy comunes y ustedes de eso tienen bastante. Los estudios de tipo observacional nos ayudan a nosotros en los procesos de investigación porque nos proporcionan información acerca de situaciones que no necesariamente son comunes. Aunque ven que en pantalla les estoy poniendo enfermedades raras, causas raras, obviamente la utilización o el cómo ha funcionado una práctica, una técnica en algún proceso que han llevado ustedes dentro del hospital o que es ya parte de un protocolo de atención y ustedes mirar eso, describirlo, puede perfectamente ser considerado como esto y tomar en consideración los elementos que podrían estar interviniendo también pueden perfectamente ser resultados de este tipo de estudio. El proceso de investigación implica también estudios observacionales como los que miden la necesidad de acceso a los servicios, que son elementos que a veces no se toman en consideración, pero que efectivamente podrían salir investigaciones bastante interesantes, tomando en consideración la variedad de especialidades que hay en el hospital y que muchas veces las citas que se colocan a los pacientes tienen una lejanía en cuanto a la posibilidad y que hay estudios que pueden perfectamente indicar cómo se puede solucionar esa situación. Lo que ven en pantalla es simplemente un algoritmo que clasifica los estudios analíticos. Lo van a ver mejor cuando le coloque esto, lo verán en la plataforma, de manera que puedan darse cuenta y puedan con esta figura analizar ciertamente los que escojan trabajar en un estudio analítico, darse cuenta si su estudio tiene realmente características de experimentar o de observacional.
pueden perfectamente analizar en función de esto, es lo que les he comentado. En la parte de el análisis cuantitativo, que algunas veces resulta ser elemento complicado en las tesis, desde las tesis de grado y todas las de posgrado, porque no necesariamente tenemos formación en estos elementos. Claro que no necesitan ustedes, pues, desarrollar destrezas extraordinarias en este tipo de cosas, porque lógicamente hay personal especializado en este tipo de cálculos. Sin embargo, resulta muy necesario que ustedes al momento de realizar la investigación comprendan muy bien cuál es el valor que tienen los datos, cuáles son las variables que ustedes pretenden analizar en esa investigación, de qué manera van ustedes a tratar esas variables, los datos que le dan valor a esas variables y de qué manera ustedes van a sintetizar esos datos. Y para hacer esa síntesis de los datos, entonces es necesario tener una serie de cálculos como los que ya había yo mostrado hace un ratito cuando les hablaba de razón, proporción, de tasa. Tenemos, por supuesto, las distribuciones de frecuencias, las tablas de frecuencia, que son muy fáciles de llevar y que pueden ustedes perfectamente, a partir de simples videotutoriales, lograr resumir datos extraordinariamente complejos en una tabla en donde nos cuenta cuántos son, cuántos representan cada uno, o sea que esa distribución de frecuencia absoluta, relativa, frecuencia porcentual, perdón, que nos puede a nosotros resolver mucho en el proceso. Yo estaré enviándoles a ustedes también un video que hice hace un tiempo con los cálculos de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, en donde con ejemplos se estarán viendo cómo se realizan esos cálculos y ya verán que con eso tendrán pues de alguna manera explícito cómo hacerlo para sus propios trabajos de tesis. En el análisis cuantitativo, dependiendo de lo que queremos lograr, debemos tomar en consideración que el cálculo estadístico o bioestadístico tiene una parte descriptiva que es en la que nosotros tomamos, generamos todo este proceso del diseño, se basa en los datos, recolectamos los datos, de alguna manera los organizamos y los resumimos. Y a esa parte se le llama estadística o bioestadística descriptiva. Cuando ya esos datos nosotros los analizamos, tomamos de alguna manera, vemos las diferencias con los hallazgos que ya se tenían y entonces tomamos decisiones a partir de esa información que se logró en la estadística descriptiva. Todos esos elementos están contenidos en la parte de la bioestadística o estadística que se denomina inferencial. O sea, damos una explicación, describimos el fenómeno que tenemos y de alguna manera explicamos el porqué de la ocurrencia de lo que hemos decidido estudiar. Y para eso se utilizan varias técnicas, como es el caso de chi cuadrado, la prueba T, varianza, coeficiente de correlación, que son cálculos que nos pueden ayudar a nosotros a explicar el cómo se realiza el evento. Realmente acá, como bien les estaba mencionando, no es el que ustedes profundicen ni se agobien por un cálculo bioestadístico, sino que entendiendo el tipo de estudios que van a hacer, puedan comprender cuál es el cálculo más apropiado. Y como saben, hay aplicaciones ya y hay paquetes estadísticos que con solamente cargar la data, sea esa en un Excel, la información organizada, pueden perfectamente obtener todos estos cálculos sin mayor dificultad. Inclusive hay algunas modalidades de sistemas que se han enriquecido con inteligencia artificial que perfectamente ayudan al proceso de evaluación de datos y que pueden ser un primer paso para ustedes empezar a comprender un tanto mejor la data que vayan a recopilar. Tenemos en la parte cualitativa que en muchos estudios de lo que ustedes tienen
digamos que no son cualitativos, pero sí tienen cuando explican algún tipo de análisis que quisieran realizar, y habrá algunos que incluso mira, digamos que la manera, la satisfacción de los pacientes en el uso de algún servicio. Entonces, la manera de analizar eso tiene que estar descrito, cómo nosotros lo vamos a explicar o cómo vamos a tratar de analizar precisamente esa información. ¿Qué enfoque vamos a dar? ¿Qué explicación vamos a colocar? Si vamos a transcribir algunos de esos elementos, cómo la vamos a resumir, todo debe quedar sin que quien lea esa parte lo interprete. El análisis cualitativo tiene una ventaja y es que tiene unos niveles de flexibilidad, puesto que las características metodológicas permiten que a lo largo del tiempo pueda uno perfectamente adaptar los contenidos y con eso entonces facilitar el, el elemento que se ha decidido. Es muy importante que tengan en consideración que la parte que corresponde a la investigación cualitativa como tal describe, clasifica y explica los fenómenos. En cambio, la investigación cuantitativa se centra en medir variables y establecer cómo esas variables se relacionan a través de cálculos numéricos de tipo estadístico. Entonces, puede que ustedes necesiten hacer mezclas y puede que en el proceso de tipología no necesariamente tengan que poner que su estudio es de tipo cuantitativo o solo de tipo cualitativo. Puede que ustedes necesiten un estudio que sea cuanticualitativo, o sea, que tenga la mayor parte del peso de tipo cuantitativo y la menor parte de tipo cualitativo. O sea que perfectamente podrían ustedes llevar ese elemento al mismo tiempo y les puede garantizar generar una buena explicación de lo que se les está pidiendo. Vamos ahora a preguntar si tienen alguna inquietud con respecto a esta parte. La parte metodológica tiene sus complejidades. Esto es solo y nada más que un resumen de los elementos que ustedes necesitarán desarrollar en su anteproyecto y que por supuesto tendrán que estar ampliamente aprobados, cuando son aprobados, ampliamente desarrollados de esa manera en su trabajo de tesis. Y por supuesto, que tomar en consideración que este momento de la planeación es muy importante porque ya luego, cuando se está en el proceso de ejecución del trabajo de tesis, no se debería hacer este tipo de variación, sino que debemos ajustarnos a lo que hemos establecido en el método. ¿Alguna duda o pregunta? Ustedes que ya tienen algunas ideas, algunos que tienen adelantos de su anteproyecto, ¿tienen alguna duda o pregunta general respecto a la metodología? Parece que no. ¿O sí? María Fernanda, yo le veo como el que tiene micrófono abierto. ¿Usted desea decir algo? No. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte. Quiero ver si lo logro, ¿no? Para no abusar del tiempo de ustedes. Quiero ir a la segunda parte, que es relacionado al presupuesto y al cronograma. Esta es bastante breve, por lo cual estoy segura de que podemos lograr trabajar ese elemento también esta noche para que entonces podamos, como les había avisado por el grupo de WhatsApp, dedicar en varios días, en varios momentos, yo le iré poniendo a ustedes las disponibilidades de los horarios en distintos días, o algunos horarios en la mañana, otros en la tarde, otros que quieran reunirse conmigo virtual, lo haremos, pero todos tienen que reunirse al menos un par de veces conmigo de manera presencial para poder revisar su trabajo y también para que así puedan rubricar las listas de asistencia y que entonces no tengamos ningún inconveniente de dejar el registro de todas las clases semanales. Entonces voy ahora con esa parte del presupuesto que es bastante breve y que creéis conveniente en vez de tener
otra sesión la siguiente semana, pues verla con ustedes hoy mismo, por precisamente lo breve que es. Veamos primero sobre el presupuesto. En el presupuesto, nosotros tenemos que tomar en consideración que hay distintos tipos de insumos. Insumos que se clasifican de distintas formas, o sea, hay distintos recursos que nosotros vamos a utilizar. Recursos que pueden ir desde las personas, o sea, los humanos, hasta, por supuesto, lo que estamos acostumbrados a pensar cuando se habla de un presupuesto, que son los elementos económicos. Entonces, allí debe quedar registrado todos estos aspectos. Yo les voy a colocar a ustedes un enlace a un video que les resume todos los componentes del anteproyecto, una clase que yo di a un grupo anterior y que fue un grupo de maestría, pero que en una sola clase paseamos por todos los elementos del anteproyecto y donde allí se explica también un poco a profundidad estos elementos. El asunto es que debemos tomar en cuenta que investigar tiene un costo y aunque usted mismo es que va a llevar o desarrollar la investigación, es muy importante que se realice un costeo que incluya todo lo que se va a realizar o todas las inversiones que se van a hacer en el proceso de investigación, incluyendo elementos que nunca se contemplan y que tienen que ver con el valor del tiempo que tiene el que usted sea un investigador. Entonces, a todo eso hay que ponerle costo, tanto de manera unitaria y si se van a utilizar varios, entonces colocar las cantidades requeridas. Por supuesto que ustedes van a tener algún modelo en el cual ustedes van a poder trabajar estos componentes y que les va a ser entonces bastante más sencillo preparar con ello sus propios presupuestos. Un cálculo simple matemático en donde ustedes, como pueden ver en pantalla, colocan la lista de todos los insumos, cuál es la cantidad, cuánto cuesta cada uno, o sea, el precio unitario, y entonces el total de cada uno en cada fila y al final el total general. Nada complicado. Entonces, tomar en cuenta lo que necesiten colocar, lo que entiendan, esto es simplemente un modelito, ustedes van a colocar lo que requieran para su trabajo. Con respecto al cronograma, el cronograma debe proyectar por completo las actividades que se van a utilizar. Esas actividades, perdón, que se van a realizar. Esas actividades que se van a realizar deben estar registrando desde el principio incluso la elaboración de la propuesta, que es en el tiempo que estamos ahora. Si miran, déjenme poner un poquito más grande, este ejemplo, esta captura de un proyecto real, hubo un tiempo ocupado, ¿m? El tiempo este está en meses. Entonces, en el primer mes, ¿m? Hay marcado qué se hizo, de las actividades que están allí. Se elaboró la propuesta, se presentó la propuesta. Ustedes están en el momento de elaborar la propuesta, entonces pueden extender al todo el tiempo que ocupan en este curso para realizar la propuesta y luego la presentación de la propuesta, que incluye en este caso la entrega a mi persona y por supuesto la presentación de mi parte de las propuestas de cada uno de ustedes al equipo que se las aprobará en el consejo que maneja las residencias médicas. Todas las demás actividades que están sugeridas allí no necesariamente se cumplen en todos o aplican para todos los trabajos de investigación, pero les sugiero mirar detenidamente y más bien que quitar muchas, de repente podría necesitar incluir algunas otras que en este ejemplo no aparecen. Entonces, tomar en cuenta que habrán elementos, como ustedes van a trabajar con material, artículos, harán revisión bibliográfica, trabajarán con expedientes, no necesariamente van a tener que agregar todo esto, tanto en la parte de costeo como de cronograma, respecto a personal adicional.
pero tomar en cuenta que si usted va a buscar apoyo para que le hagan los cálculos estadísticos, pues usted tiene que poner ahí un asistente estadístico y poner esa etapa acá en las actividades, pero también en el presupuesto cuánto costará eso. Independientemente de que consiga a alguien que de manera gratuita haga ese trabajo, eso tiene un valor y entonces usted tiene que, digamos que costearlo en el estudio para darle de alguna manera significancia a su investigación. Llegando a esto, entonces debemos listar los elementos generales que esperamos que tengan estos anteproyectos. Una portada de la cual ya recibieron el modelo y que solo han tenido que hacer los ajustes correspondientes, la sesión de antecedentes que ya han trabajado con mucho éxito en lo que han estado redactando, el planteamiento del problema, que también ha sido exitoso para muchos de ustedes, han estado avanzando muy bien en ello. Y si alguno no ha podido colgar alguno de estos componentes que se van pidiendo, recuerden que es muy importante, dado que aunque yo he tenido estas flexibilidades con no dar las clases de manera presencial, porque sé que no podían estar todos, está la parte de los que han estado fuera del país, etcétera. eh, Debemos de cumplir con todo lo que se está solicitando en la plataforma, que es la parte que valida el que se ha completado el programa. Entonces, si alguien no ha podido cargar por la razón que fuera, me lo hace saber y yo con todo gusto reabro algunas las actividades que estén previstas. Las que todavía no he retroalimentado o no tiene nota visible, lo verá lo antes posible en cuanto yo termine la lectura. Está la parte de los objetivos general y específicos, que ya también ustedes han estado trabajando en ello. La justificación, el marco teórico, que se espera, por supuesto, un esquema y tanto desglose como podría ser posible en este primer momento, porque sabemos que el marco teórico general se va a desarrollar a la medida que usted va avanzando en la primera parte del tiempo de investigación, pero deben proyectar un marco teórico, un buen esquema con temas, subtemas y todas las subdivisiones que deba tener y algún contenido elemental, dado que, como ya les había dicho desde el principio, ustedes necesitan saber del tema para poder investigarlo. Entonces hay que leer mucho y entre el proceso de lectura puede perfectamente lograrse el marco teórico. Las hipótesis, si en caso de que aplique, habrá muchos que no le va a aplicar generar una hipótesis, entonces si fuera el caso no hay que colocarla. Las variables, entonces, detalladas inmediatamente con, por supuesto, su respectiva operacionalización de las variables, que ya en la clase anterior vieron ustedes la tabla de operacionalización. Luego la parte metodológica que recién vimos, en donde van a colocar el tipo de estudio, área de estudio, universo, población, muestra, procedimiento, plan de análisis. Les decía la importancia de la parte ética y aquí lo que estamos pidiendo. Recuerden, los principios éticos, ¿cuáles son? Autonomía, o sea que quien participa del estudio tiene en libertad de permanecer o salirse cuando le parezca. Puede decir un paciente al que le hemos indicado que su expediente va a ser utilizado para un estudio, el paciente está en todo su derecho de decir, no, 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 no. Yo vine aquí buscando atención clínica, pero yo no quiero que mis datos estén expuestos en ningún estudio. Eso puede darse y tiene todo el derecho. Entonces hay que mirar todos los componentes y explicar cómo nuestro estudio va a garantizar que ciertamente respetemos esa autonomía del paciente. Está el principio de beneficencia. Ese principio de beneficencia está relacionado con el hecho de que nuestro estudio debe proveer bienestar a los que van a ser beneficiarios de ese estudio. El principio de maleficencia que lógicamente nos dice que no podemos realizar una investigación, ninguna investigación en donde se le haga daño a alguien.
Entonces, ahí es salvo en las mediciones éticas que se hacen en materia de salud pública, o sea, para grupos poblacionales, debemos tomar en consideración si lo que nosotros queremos investigar realmente es necesario sacrificar, y digo sacrificar en mayúscula, con entre comillas, en negritas y subrayado, sacrificar a un individuo para yo tratar de ver algo que sin necesariamente tomar esa acción, puedo perfectamente describir. Entonces hay que tomar en cuenta el no hacer mal. Y por supuesto, el principio de justicia, que es el cuarto, en donde nosotros estamos garantizando que los hallazgos del estudio los vamos a publicar tal cual, que vamos a realizar una aplicación de la ciencia en nuestra investigación tal cual se requiere, sin variaciones, y que vamos a exponer los elementos justamente. Por supuesto, también explicar las limitaciones que pudiera tener su estudio, por ejemplo, hallazgos o información que no estuvieron disponibles, situaciones que se pueden dar en el hospital, por ejemplo, y que pudiera haber sido de retranca para que pudiera usted hacer el asunto como se pretendía. Entonces, esos elementos deben de una manera diplomática, por supuesto, describirse para que se entienda hasta dónde se pudo llegar con la investigación, que por supuesto debe responder a la pregunta de investigación, pero si hubo algo que le ató, pues por supuesto debe describirse ahí en esa parte de limitación. El presupuesto que ya explicamos, que es muy simple a partir del ejemplo que recién vieron, y lo mismo con el cronograma. Y sin dudas, después de esto va la parte de la bibliografía que deben realizar ustedes utilizando el formato de las normas de Vancouver. Este proceso, cuando termina, entonces necesitan ustedes que sea aprobado y firmado por una servidora, y entonces ustedes ese proceso lo van a hacer tras nosotros haber agotado las sesiones que vienen a partir de esta que ya hemos tenido esta noche, en donde nos vamos organizando e identificando cuáles son las disponibilidades de horario y lugar para que entonces ustedes puedan tener esas sesiones de trabajo individuales en donde a partir de que ya han agotado el llenado, la elaboración de todos estos apartados, yo paso a revisar para enriquecer el trabajo, y que entonces en 2 o 3 semanas más, usted haya concluido y entonces podamos entregar. Lo que se hace es que ya cuando ciertamente usted ha revisado perfectamente, entonces usted me envía por el correo, nos vamos haciendo ese intercambio después de tener las sesiones presenciales, y yo entonces cuando ya he revisado detenidamente lo que me ha enviado al correo, le voy a notificar en ese correo que ya ese documento está listo. Entonces usted lo imprime, lo encuaderna en espiral, hacemos la coordinación para que me lo entregue y yo lo voy a firmar en la portada y procedo yo a entregarlo a la unidad de tesis. Cuando la unidad de tesis ya tiene ese trabajo firmado por mí, más la entrega de estas evidencias de la clase, las grabaciones en donde queda registrado quienes participan, por supuesto, las listas que vamos a firmar de las sesiones en el momento de las sesiones conforme a las fechas que se han planeado para esto, y por supuesto el propio anteproyecto como tal. Esto va a generar que en la oficina de tesis, en la unidad de tesis, les pidan a ustedes una carta en la que les autorizan a realizar la investigación. Hasta que no reciben esa carta, no pueden ustedes iniciar la investigación, porque parte de la revisión que hace en la unidad es de índole ética, o sea, ver qué tipo de estudio usted va a hacer que no genere daños, ni lacere, ni violente algunos de los principios éticos que acabo de describir. Y luego entonces tomar en consideración el modo verbal
en el que se debe escribir el anteproyecto, tomarlo en cuenta, que es en futuro. Ya cuando les han aprobado, ustedes van el documento en el que trabajaron, esos son componentes de su trabajo de tesis, entonces ya ahí traspasan eso al pasado, pero ya eso se explicará en otro momento, dado que igual quedan ustedes con mi contacto y cercanía para hacer las consultas que le hagan falta. Independientemente de esta grabación, estas dos diapositivas que muestran el esquema general, yo se lo voy a estar pasando, se lo voy a permanente en el grupo de WhatsApp y lo pondré también en la plataforma para que puedan organizar su esquema de trabajo en función de esos elementos. Y con eso, esta segunda parte la tenemos terminada. ¿Hay algún elemento que quisieran ustedes que yo les repita, refresque, algo que no hayan comprendido? Me lo pueden hacer saber. Si no es así, dejen decirles que en la plataforma ustedes van a tener, déjenme volver a proyectar. En la plataforma ustedes van a tener ahora un tiempo, unas 2 semanas a 3, dedicados a completar el anteproyecto con los elementos que hacen falta y que ya les he explicado. Ustedes han estado metidos en la parte de la formulación del problema y ahora van a pasar a trabajar marco teórico, hipótesis y variables, de lo cual hablamos en la semana pasada. Ahí ya yo le he puesto los elementos que le van a orientar a esa redacción y también ya ustedes recibieron la grabación de esa clase, que es nomás verla y tomar en cuenta también estos aspectos generales que les he colocado y que de alguna manera les van a ayudar a ustedes a esquematizar y a ampliar un poco estos elementos del propio marco teórico en sí. Después de eso, entonces van a tener el espacio para trabajar el diseño metodológico en función de lo que he explicado esta noche y donde ustedes van a tener ahí los espacios para trabajar el diseño metodológico, pero que también les voy a colocar, ya está ahí, solo tengo que reprogramar el anteproyecto completo con todos los elementos que ya les he mencionado. Después de eso tendremos una sesión adicional donde hablaremos de los aspectos estadísticos y donde también vamos a tener elementos para explicar los aspectos administrativos para que ustedes puedan fluir sin mayor dificultad a lo interno de la universidad en sus trabajos de tesis. No sé si hay alguien que tiene alguna cosa que agregar. Si no fuera el caso, entonces ya por esta noche hemos terminado y yo alegre de que pude ciertamente cumplir con el tiempo previsto y ponerles al día con las dos clases que teníamos previstas para hoy. Entonces, estar pendientes, voy a abrir el espacio, voy porque sé que hay algunos que lo sé porque obviamente voy mirando quién ha subido la tarea, quién no. Hay algunos que no han colocado sus problemas, la formulación de problemas. Entonces voy a reabrir las tareas que ya han pasado para que ustedes puedan colgar. Las voy a poner que aunque haya pasado la fecha, puedan ustedes colgar porque es muy importante que figure allí la entrega de manera correcta y se eviten algún tipo de inconveniente cuando vayan a decir o medir en la oficina de tesis la fiabilidad o la realización real de este curso. Eso debemos pues cuidarnos ustedes y yo. Y por supuesto, desde que esté disponible, voy a compartirles esta grabación para que entonces puedan desarrollar sin ninguna dificultad el marco metodológico y por supuesto estaré pendiente a ustedes a cualquier duda
en el grupo de WhatsApp, que pueden perfectamente hacerlo a través de notas de voz. Yo les respondo también en cuanto me sea posible y lo hacen así bien en el grupo perfectamente para que los demás puedan edificarse ante las respuestas que reciban, que puedo no solo darlas yo, sino que ustedes también, si la tienen y yo no he respondido o aún yo lo haya hecho, pueden dar ideas a sus colegas. Por esta noche hemos llegado entonces al cierre de la clase. Les agradezco mucho su paciencia, la disciplina que exhiben en todas las sesiones y estaremos, como dije, abriendo en lo inmediato. Mañana ya lo tendrán porque ya está lista. Solo quiero revisar que estén iguales para los dos grupos, de manera que puedan empezar a trabajar con ese esbozo del marco teórico. La próxima semana, entonces les estaré abriendo en la parte de diseño metodológico para que ustedes puedan trabajar en la carga de esa parte. Y entonces, posterior a eso, yo les estaré colocando disponibilidades de tiempo, tanto para al menos tener con todos una primera sesión presencial, luego tener una siguiente con todos, un espacio abierto que no necesitarán entrar todos obligatoriamente de tipo virtual, también como estas en la noche, o puede ser algún día en un horario más temprano, para que puedan simplemente ustedes entrar a hacer preguntas puntuales que les ayuden a resolver el tema del anteproyecto. Y luego entonces podríamos tener una segunda presencial, de manera que dejemos ahí como cerrado los elementos que queden pendientes y ustedes estén ya nada más en compromiso de enviarme por correo su anteproyecto para, tras mi anuencia, proceder a imprimir. Esa es la dinámica que vamos a agotar en lo que queda del tiempo. En algunos momentos quizás yo pueda sin duda desplazarme al hospital y verles allí. En otros entonces estaré colocándole algún espacio apropiado en la universidad para que tengamos las sesiones. Que tengan muy buenas noches, que descansen, los que están de servicio, que tengan buen servicio, los que ya han regresado al país, qué bueno que así lo han hecho. Y bueno, seguimos adelante. Todo va a salir muy bien y ustedes van respondiendo muy bien. Bendiciones y hasta la siguiente vez.